Sin duda esta pandemia nos está desafiando a volvernos a Dios para discernir cuál es su plan a nivel mundial. Hermanos maduros en la fe, la mayoría de ellos coinciden de que esto no es casualidad lo que está pasando, ya son señales de los últimos tiempos, pero estamos seguros que se va a dar en un momento, que la mayoría de estudiosos coinciden en que no será muy lejana. Pero como bien sabe, la iglesia va a ser llevada de este mundo por nuestro Señor Jesús. Pero quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Si se diera el caso que la iglesia fuera quitada de este mundo, ¿ustedes creen que alguien nos echaría de menos? ¿O simplemente las cosas seguirían su curso y nadie nos extrañaría? De nuestros familiares, por supuesto, que no son creyentes. Sin duda estoy nervioso al tocar este tema, pero me gustaría que me tengan paciencia y no piensen que la intención es buscar culpables o atacar a los pastores, a los ancianos de nuestras iglesias. Pero creo que es tiempo de que juntos todos podamos discernir ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo? No es tan negativo, pero me parece que es tiempo de que seamos totalmente honestos para admitir que estamos atravesando un buen momento como iglesia. Nuestra posición es sumamente al punto que no estamos impactando al mundo como el Señor espera. ¿Se acuerdan cuando decían de los apóstoles, estos han trastornado el mundo entero? Eso no está para nuestros días, me parece. Me parece que no queremos ver el alto grado de mundanidad en nuestras iglesias, la falta de convicción de nuestro pecado y la falta de Dios, que es lo que Dios quiere para su iglesia. Me parece también que hay mucha superficialidad en gran parte de nuestra adoración. Hay mucha frivolidad en nuestra comunión y una gracia en nuestra tarea de evangelizar. Solo por mencionar las cosas que nos aquejan como iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos para salir de esta crisis? Sin duda, todos coincidirán conmigo que lo que necesitamos es volvernos a su palabra. Y en ella hallaremos sin duda la salida a nuestro pequeño problema. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en un texto que creo que una y otra vez hasta poder sacar todo lo que Pablo nos dice. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. 1 Corintios, si me acompañan en su capítulo 1 de 1 Corintios versículo 18. La palabra de Dios dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es verdadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Capítulo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, sino en el poder de Dios. Sin duda, las palabras que inmediatamente saltan cuando leemos esta porción de las Escrituras es poder de Dios. Y esto es justamente lo que creo que hoy en día como iglesia. Vemos la urgente necesidad de contar con el poder en todo lo que hacemos como creyentes, miembros de una iglesia. De seguro que ustedes y yo nos sentimos oprimidos por esa falta de poder en nuestras iglesias. Aunque damos gracias a Dios porque en algunas iglesias vemos que Dios continúa mostrando su poder salvador, pero en las iglesias hay escasas señales del poder de Dios. Y esto no tiene nada que ver con cifras estadísticas. Puede haber iglesias llenas, con una gran actividad ministerial, con programas toda la semana, pero no hay poder. Hoy mismo, frente a esta emergencia, la iglesia como punto hace poco impacto, un escaso impacto sobre nuestra ciudad. Las grandes masas dolientes no quieren saber nada o se muestran el evangelio. No ven en nosotros una solución o un alivio para sus grandes problemas. Para muchos de ellos la iglesia es algo ya pasado de moda, impotente y sí, a la iglesia en general le falta el poder de Dios que está hablando Pablo aquí en estos versículos. Necesitamos demostrar de nuevo que el evangelio de Dios para salvación a todos los hombres, que Dios está interesado en las almas de las personas, sino quiere ayudarles en todas las áreas de su vida, en su salud física, emocional, en sus necesidades materiales. El primer paso para volver a tener el poder de Dios es aceptar de manera humilde esa falta de poder en nuestra vida, en nuestra iglesia. Hemos de admitir que necesitamos con urgencia el poder de Dios obrando en nuestras vidas y en nuestro ministerio. Antes no empezaremos a buscar el poder de Dios hasta que hayamos comprobado lo insensato de pretender vivir la vida cristiana confiando en nuestra debilidad humana. ¿Qué nos habla Pablo? ¿Dónde se encuentra el poder divino? Si leemos un versículo antes de la porción que hemos leído en 1 Corintios capítulo 17, el apóstol Pablo dice, pues no me sin predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no sea lugar tenía cuál era el propósito de su propósito, de conocer las buenas nuevas y también la forma, no con sabiduría de palabras. Él teme, dice, que la cruz de Cristo pierda su poder y por ello 2 veces afirma en esta porción de la Escritura que la palabra de la cruz o de Cristo aplicado para llamados y por tanto son salvados el poder de Dios. Permítanme, hermanos, ver 3 fuentes de poder los cuales podemos cogernos nosotros hoy en día para poder mostrar ese poder de Dios en medio de su iglesia. En primer lugar, hay poder de Dios en la palabra de Dios. Esto está en su palabra, no está en la sabiduría humana. Necesitamos dejar de creer que nosotros tenemos la capacidad para hacer la obra de Dios, creer que nuestros planes son los mejores para eso. ¿Han notado a veces que nos sentimos que somos indispensables en nuestros ministerios? Nadie más lo va a poder hacer. Si queremos vivir vidas en el poder de Dios, en la dirección de Dios diariamente en su palabra. Por ejemplo, hemos notado la pobre afirmación de nuestras vidas, hemos notado la pobre aproximación de nuestras vidas al nivel de santidad que nos presenta nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. El Señor Jesucristo dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y parece que eso nos viene bien y lo seguimos haciendo.
El apóstol Pablo traza aquí una clara distinción entre la sabiduría humana y la divina. Miren el versículo 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Los hombres nos creemos para tratar de vivir con nuestra propia sabiduría, desechando el sabio consejo de Dios. Por eso el apóstol Pablo prosigue en el versículo 20 diciendo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de Dios? Si queremos que Dios nos ayude a comprender su palabra, necesitamos y creer de todo corazón que la palabra de Dios es verdad, viva y eficaz, como dice el apóstol Pablo. Necesitamos que la palabra de Dios obra efectivamente a favor de nosotros. Dios. Siempre que estudiamos las Escrituras, está latente en nuestra mente a nuestros gustos o manera de ver la vida. El clásico ejemplo, un joven cristiano las Escrituras y Dios le dice, no te unas en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz? Los hijos de Dios con los hijos del diablo. ¿Y qué hace el joven? Encuentra un no creyente, se enamora de ella y empieza a justificar, no, pero es una gente y ya se va a convertir. Hermanos, hay poder en la Cristo, dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios señala es la palabra de la cruz. Miren lo que dice el versículo 18. Porque la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sabemos que fue en la cruz que Jesucristo no solo llevó nuestros pecados, sino también destruyó el poder del enemigo que obraba en nuestras vidas. En consecuencia, es solo por la cruz que los hombres son librados del pecado y de ese poder de la carne y de Satanás que nos tenía esclavizados. Miren lo que dice el versículo 23 y 24 de 1 Corintios. No. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, poder de Dios y sabiduría de Dios. La mente moderna no es más enemiga de Cristo crucificado de lo que eran los antiguos griegos. Muchos intelectuales desechan con desprecio la cruz, lo ven como una superstición que creamos Cristo crucificado. Entonces nos vemos tentados como cristianos posmodernos a ya no proclamar el mensaje de la cruz. Mejor es hablar de bendición, de prosperidad material, de quitamiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Simplemente porque pensamos que la cruz ofende el orgullo y el intelecto humano. Nos hemos sentido ante la sabiduría de los hombres, otra vez entre comillas, ya que no tenemos el corazón para evangelizar a aquellas personas que no creen de Jesucristo en nuestro vecindario, aún en nuestra familia o donde estemos. Hay un poder en la cruz de Cristo que pueden convertir al más vil pecador, quitar las cadenas que oprimen a los, transformar nuestro carácter a la imagen de Cristo y hacernos aptos para estar delante de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios, eso no debemos olvidar. El poder y la salvación están en Dios, no en los hombres. Por eso Pablo anima en Corinto a considerar cuáles eran sus circunstancias al momento de ser salvados. 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hoy estamos tan obsesionados en tener poder o sabiduría y no estamos llegando somente al poder y la sabiduría de Dios. Pablo nos dice que el poder de Dios perfecciona en la debilidad humana y su sabiduría en la locura de los hombres. Y nosotros como creyentes hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando estaba en seminario, cada vez que empezábamos un nuevo curso, llegaba el profesor, nos daba el sílabos, las que teníamos que hacer, los exámenes, y yo dentro de mí
de abandonar el curso. Decía, esto es imposible para mí, no lo voy a poder lograr. Al final del curso, cuando obtenía una nota probatoria, decía, gracias, Dios, tu mano poderosa obrando, ayudándome. Entonces, no ha elegido a los que son sabios y poderosos, sino a los necios del mundo escogió Dios, dice Pablo, a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Porque Pablo lo explica en el versículo 29. Dice, a fin de que nadie su presencia. A veces caemos en la tentación de querer jactarnos por los logros, por las cosas que hacemos o poseemos. Necesitamos tener cuidado, olvidar todo, se lo debemos a Dios. Como dice el apóstol Pablo, lo que soy es por la gracia de Dios. En el poder de la cruz de Cristo no tendríamos poder ni sabiduría. Por tanto, dice en el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Les pongo un ejemplo. Los cristianos evangélicos de enseñar que el hombre no puede salvarse por sus obras, es cierto. Predicamos como si pensáramos que solo puede salvarse por las nuestras. Si yo tal cosa, la gente no va a venir a la iglesia. Y empezamos a idear una serie de cosas de sabiduría. El apóstol Pablo ilustró su exposición de su que dice el capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, para que su predicación tuviera, no contaba para nada con su sabiduría o facilidad de palabras. ¿Cuál era su mensaje? Miren el versículo 2. Pues me propuse no haber, entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por el prosigue en el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho dolor. Sin duda que los creyentes de Corinto se habían convertido por demostración poderosa de la oratoria de Pablo, sino por el poder del Espíritu Santo. Nuestro tercer punto, vamos a hallar poder en Espíritu Santo. Por eso en el apóstol Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. De manera categórica, que al dar su mensaje lo hacía con demostración de poder, es decir, confiaba en la demostración o prueba poderosa del Espíritu Santo, podría añadir a sus palabras sencillas o vacilantes el poder que solamente él. Era el Espíritu Santo quien llevaba su fiel proclamación del Evangelio a la mente y la de sus oyentes con poderosa convicción para que viesen y creyesen. Lo que era el misterio de Pablo debería igualmente caracterizar al nuestro, hermanos. ¿Cuántas veces estamos enseñando, caemos en la tentación de confiar en el poder de nuestra propia y nos esforzamos por ser elocuentes y persuasivos y nos olvidamos que solo puede convencer, iluminar y mover la voluntad de las personas? Esto no quiere decir que no vamos a prepararnos con esmero para enseñar la palabra de Dios. No, lo que estoy enfatizando es que el objeto de nuestra confianza al enseñar o predicar no tiene que ser fuerza nuestra o los argumentos que usemos, sino el poder del Espíritu Santo. Como predicar a la humanidad sería como predicar a las paredes, a menos que el Espíritu estuviera con la palabra para darle poder a fin de convertir a las almas. Entonces, necesitamos para convertirnos en esos instrumentos de ese poder divino, enseñemos que debemos ser fieles al exponer la palabra de Dios, porque hay poder en ellas. Pero ¿cómo llegamos a ser esos instrumentos transmisores del poder del Espíritu Santo? Que Pablo menciona en este pasaje que estamos estudiando, sin duda, hemos de tener cuidado y guiarnos de todo lo que es indigno. En 2 de Timoteo 2, 21, el apóstol muy hermoso que me ha tocado en lo más profundo de mi ser, dice, si te
le dice Pablo a Timoteo, serás un utensilio especial para uso oral. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en buena obra. Un cristiano que busca la santidad es sin duda un arma en las manos de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a mantenernos limpios, a buscar la santidad en todas las áreas de nuestra vida? La otra condición indispensable para disfrutar del poder del Espíritu Santo es la humildad. Clara la enseñanza del apóstol Pablo en el sentido de que el poder de Dios se manifiesta de la debilidad humana. Pablo se humilla delante de Dios y de los hombres. Fue dotado por Dios con una gran capacidad intelectual, como lo muestra en todo lo que escribe en el Nuevo Testamento. Él deseaba ser insensato por amor a Cristo, para que la sabiduría de Dios sea engrandecida, dice en 1 Corintios 4. Me gustaría que vea Corintios 4, versículo 10. Dice, el apóstol Pablo dice, nosotros somos insensatos de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, tenemos emoción y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo no está exagerando nada cuando dice que estuvo entre ellos con mucho temor y temblor. Está simplemente su primera visita a Corinto. Cómo estaba asustado, se sentía nervioso al punto que me dice. Sin embargo, llegó a comprender que la debilidad humana es una condición necesaria para obrar en el poder divino. Por ello pudo decir, de buena gana en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Dios. Y añade, porque cuando entonces soy fuerte. Eso dice en 2 Corintios 12:7. Entonces, ¿no será, hermano, el motivo por el cual vemos tan pocos cristianos usados con poder por Dios en nuestras vidas? ¿Ese no será el motivo? Que no queremos dejar la vanidad. Me parece que las únicas personas que son aptas para ser poderosamente por Dios son aquellas que están dispuestas, débiles y aún parecer ojos del mundo. Muchos cristianos hemos cedido ante la tentación del mundo, ambicionar una posición y ser considerados como eruditos, a buscar honor y a la gente. Todos queremos ocupar en la iglesia los ministerios más visibles. ¿Hasta cuándo vamos a continuar usando nuestro propio poder para servir al Señor y vivir la vida cristiana? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado? Si de verdad nos preocupa ensalzar la gloria de Dios, a dudar en sacrificar nuestro ego, esto que la psicología, el mundo hoy en día, el yo. Vamos a dejar de lado nuestros exaltados, alabados por los hombres, y buscaremos a toda costa ponga su confianza únicamente en Dios y no en nosotros. Termino citando las palabras de Pedro en 1 Pedro 4:11, un versículo muy conocido. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es clarísimo, hermanos, que Dios gloria con nadie. Y ese es el gran problema, Corinto. La gente está exaltada. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Entonces hemos visto, hermanos, poder en la palabra de Dios. Hay poder en la cruz de Cristo. Hay poder en la persona del Espíritu Santo. Podemos estar listos a vivir en santidad y con
para ver el poder de Dios en acción hoy en su iglesia, cada uno de nosotros, sus escogidos. Gracias, hermanos, por su atención.